Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanitas. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto verlos, saludarlos y ver que ustedes están ahí siempre al pie del cañón, tratando de aprender, tratando de escudriñar la palabra. Y qué bueno, porque hoy vamos a ver que es muy importante creer en la palabra de Cristo, creer en la palabra de Dios. Este capítulo precisamente eso es lo que nos llama a hacer, nos llama a creer en lo que Jesús ya dijo, ¿verdad? Y sabemos que Dios no es un Dios que nos mienta, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que nos enseña a que siempre dice la verdad. Y si Él dice algo, promete algo, nos dice que va a hacer algo, tengamos la plena seguridad de que Él lo va a hacer, lo va a realizar. Así que debemos tener toda nuestra confianza en Él, ¿verdad? En el Señor Jesús y desde luego en nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial y juntamente con Jesús para que podamos tener una relación con Él de confianza, ¿verdad? Y no de miedo, porque nuestro Dios es un Dios de amor, no es un Dios de que venga o que quiera destruirnos, todo lo contrario, Él quiere que tengamos vida y vida eterna y vida en abundancia, ¿verdad? Así que es muy importante esto. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. La semana pasada empezamos a estudiar los primeros versículos del Evangelio de Juan y estuvimos viendo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y vimos cómo el Evangelio de Juan siempre está presentando el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Y vimos en el capítulo 3 vimos de que cómo Jesús se encuentra con Nicodemo, que era un fariseo, era un miembro de la mesa directiva o del cuerpo directivo de la religión en Israel, ¿verdad? De la política y la religión en Israel. Y aunque los romanos estaban ahí, ellos tenían ciertas libertades de tomar sus decisiones como judíos. Así que Nicodemo era uno de los miembros del llamado Sanedrín, que era un grupo de 70 personas que eran los líderes del pueblo. Así que vimos que Jesús tiene un encuentro con este hombre de noche, precisamente, que representa el encuentro de la luz con las tinieblas, el encuentro de Jesús, que es la luz del mundo, con la religión judía de ese tiempo que estaba en tinieblas, ¿verdad? Y precisamente en ese capítulo, al capítulo anterior, en el capítulo 2, Jesús va al templo y encuentra el mercado que se había formado ahí, un mercado donde se sobrecobraba a la gente, ¿verdad? Por ir a ofrecer sus animales para sacrificios, en fin. Y Jesús no aprueba nada de eso, ¿verdad? Y entonces, y ahí Jesús les dice que ellos habían convertido la casa de Dios o el templo de Dios en una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces, esa es parte del contraste que hay entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué? Porque la religión que no se apega a la palabra de Dios, en realidad está en tinieblas, ¿verdad? Porque son ideas humanas, ideas que quedan cortas a lo que es la voluntad y la palabra de Dios, ¿verdad? La verdad. Así que es bien importante eso. Luego en el capítulo 4 la semana pasada, vimos cómo Jesús sale de Jerusalén y está yendo a Galilea, pero a medio camino está el pueblo de Samaria y él pasa por allá y Juan dice que era necesario que pasara por Samaria. Y esa palabra necesario es algo importante porque como diciendo era inevitable. Aunque Jesús pudiera haber caminado y dado toda la vuelta y no pasar por allá, pero el plan de Jesús era pasar por Samaria precisamente porque él tenía un plan, tenía un proyecto, tenía algo en mente que quería hacer y lo hizo, ¿verdad? Y precisamente llega a Samaria, donde ahí ellos era un pueblo que en la raza estaban mezclados, los samaritanos. En el pasado se habían mezclado con otros pueblos vecinos, sobre todo los asirios, y ellos eran paganos, ¿verdad? Eran idólatras, tenían otras religiones. Entonces se había convertido en una mezcla de religiones ahí en Samaria. Y aunque ellos pensaban que estaban adorando a Dios, Jesús les muestra de que no es así, ¿verdad?
Y también hablábamos la clase pasada que se encuentra con la mujer samaritana, que la mujer samaritana había tenido ya cinco esposos, y el que tenía en ese tiempo, ya que Jesús llegue con ella a hablar, ¿verdad? Ah, llega a hablar con ella, ¿verdad? Y podemos ver en el estilo de vida de esa mujer, podemos ver el sistema en el cual vivían, ¿verdad? Y aunque ella dice que tenía su templo y tenía su religión, pero lo que estamos viendo aquí es que las religiones, ni los templos ni las religiones transforman a las personas, ¿verdad? Sino es que no tienen la presencia correcta de Dios, el entendimiento correcto de Dios. Y es lo que Jesús está mostrando, ¿verdad? Que tanto en Jerusalén había tinieblas en la religión, como en Samaria también había tinieblas, ¿verdad? Y Jesús es la luz. Y gracias a que Jesús llegó ahí, y gracias al carácter de Jesús, Él les mostró, los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque tenían enemistad política, religiosa, social, de todo, ¿verdad? No se llevaban. Los judíos pensaban que los samaritanos eran gente pecadora, y los judíos pensaban que ellos no eran pecadores, ¿verdad? Y que los samaritanos sí, y los odiaban, no se hablaban, había una discriminación, había racismo, había clasismo, todo eso. Y ahí es donde Jesús viene a hacer la luz, porque Jesús ni la discrimina, ni la hace sentir de otra clase, ¿verdad? Ni Jesús le dice que Él es mejor que ella, en fin. Y Jesús está mostrando la luz de Dios, donde la luz muestra que todo aquel que está, ah, podríamos decir, mal guiado en su manera de ver a Dios, pues no lo va a poder conocer bien, ¿verdad? Y precisamente los judíos y los samaritanos se odiaban. Y Dios no es un Dios de odio, ¿verdad? Dios es un Dios de amor. Entonces lo que Jesús viene a mostrar, la luz del amor de Dios. Y la trata bien a la mujer, la respeta, pero al mismo tiempo la orienta. Y luego la mujer va y le dice a la gente del pueblo que había un hombre ahí que le había, que conocía totalmente la vida de ella, ¿verdad? Y que le había dicho todo lo que ella era, ¿verdad? Y ella le va a decir a la gente de su pueblo, de Samaria, que tal vez esa persona era el Cristo, era el Mesías que estaban esperando. Y precisamente Jesús, al llegar ahí, ah, vemos como esta gente, con el trato de Jesús, no, lo, no los desprecia, sino que Jesús abre una puerta para que pueda haber un convivio con ellos, y lo invitan a que se quede 2 días ahí. Y ahí seguramente durmió, comió, usó el baño de la casa de alguno de ellos, ¿verdad? En fin, rompió esa barrera de tinieblas Jesús por su amor que les mostró, por su paciencia, por su cariño, por su buena disposición, ¿verdad? Y eso es lo que está mostrando el Evangelio de Juan, de que, de que en el mundo hay divisiones, hay maneras de pensar, pero el amor vence las barreras, ¿verdad? Cuando hay amor, no importa cómo piense mi vecino, cómo piense el del otro país o cualquier otra persona, donde está el amor de Dios hay luz, y la luz vence las tinieblas del odio, de la discriminación, del racismo, de cualquier cosa, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está mostrando, la lucha entre la luz que vence las tinieblas. Y las tinieblas es eso, ¿verdad? Es el odio, es el rencor, es la creerse superior a otras personas. Y eso es lo que Jesús está mostrando, que Dios no es así, ¿verdad? Que Dios es un Dios para todos, tanto para los judíos como para los samaritanos. Y tanto los judíos como los samaritanos necesitaban la luz de Dios, que es el amor de Dios, ¿verdad? Y Juan es el evangelio que habla más del amor práctico de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces terminamos la clase pasada cuando Jesús se queda allá en Samaria, y luego se queda 2 días. Y en el versículo 42, Juan 4:42, ya la gente dijo, ¿verdad? La gente de Samaria, ya después que Jesús se quedó 2 días con ellos,
y vieron de que él no era un judío regular, porque ningún judío regular se iba a quedar con ellos, ni siquiera iban a convivir. Y Jesús se quedó y durmió en casa de ellos, comió con ellos, en fin, porque se quedó 2 días. Y ya la conclusión que llegaron los samaritanos que conocieron a Jesús en esa oportunidad, dijeron en el verso 42, ya no creemos, le dijeron a la mujer, solo por lo que tú dijiste. Le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hermanos, para Juan, Juan, esto es como una cachetada, es una cachetada para los judíos, de que los samaritanos a los cuales ellos consideraban gente indigna, Cristo se había quedado, Dios se había quedado con ellos a convivir en la persona de Cristo y pudieran haber visto su amor y la calidad de moral que Jesús tenía. Y esto los convenció por lo que Jesús les explicó de Dios y lo que vieron en él. Ellos mismos llegaron a la conclusión de que Jesús era verdaderamente el Salvador del mundo. Y no dice el Salvador de los judíos ni de los samaritanos, sino del mundo, ¿verdad? Dando a entender que Jesús les habló del plan de Dios de salvar al mundo, ¿verdad? Si no, ellos no hubiesen entendido. Pero al llegar a esta conclusión es porque Jesús les dio a entender de que Él venía a salvar al mundo. No venía a salvar ni a judíos ni a samaritanos, sino a todas las razas, toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero lo que Juan está tratando de decir, hermanos, es de que a estas personas les llegó la luz del conocimiento de Dios. Y esas creencias antiguas que ellos tenían se disiparon. Esas tinieblas de conocimiento que no tenían se disiparon con la presencia de Jesús y con lo que Jesús les enseñó, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo de la lucha entre la luz y las tinieblas. Y ahorita vamos a entrar a una parte del capítulo 4 donde Jesús hace su segundo milagro. Cuando decimos que hace su segundo milagro, no es que Jesús, no es que estos hayan sido los 2 primeros milagros de Jesús, sino el segundo milagro en el Evangelio de Juan, porque Juan escogió 7 milagros, ¿verdad? 7 milagros eh, antes de la muerte de Jesús, ¿verdad? Para demostrar quién era Jesús. O sea que Mateo habló de otros milagros, Marcos habló de otros milagros, Lucas habló de los otros milagros, pero Juan escogió 7, ¿verdad? 7 milagros para que en su evangelio él diera testimonio de quién era Jesús, ¿verdad? O sea que estos milagros que escogió Juan era precisamente para demostrar, ¿verdad? Que Jesús no era cualquier hombre, sino que él venía con un plan, ¿verdad? Con un plan y que a través de estos milagros la gente iba a poder creer en Dios, en el Dios verdadero, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es muy interesante porque vamos a ver siempre la gracia de Dios en Jesús y vamos a ver también cómo es que habla de la verdad. Cuando habla de la verdad en su palabra, Jesús en Juan 17 dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero Jesucristo al mismo tiempo es la palabra viva, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que no solamente la palabra que dejó habló Jesús y quedó registrada en los evangelios, sino que Jesús mismo es la palabra, ¿verdad? La palabra viva de Dios, ¿verdad? Entonces es la expresión, la palabra es la expresión del corazón y el sentimiento y la mente de Dios. Jesús, ¿verdad? Es la palabra que salió de Dios para que nosotros la podamos no solamente oír, sino que la gente que vio a Jesús pudo comprobarlo, ¿verdad? Comprobar. Por eso Juan dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Entonces Juan está dando testimonio en su evangelio de que él conoció a Dios en la persona de Jesús, ¿verdad? Y que esta persona, Jesús, ¿verdad? Realmente también demostró con hechos, ¿verdad? Y no solo con palabras, sino con milagros, ¿verdad? Que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces cuando vemos los milagros en la Biblia, a veces pensamos de que, bueno, Jesús hizo milagros
Y qué bueno, ¿verdad? Pero a veces no entendemos que todo milagro tenía un propósito. Y el propósito de Juan era de que los milagros de Jesús respaldaran su divinidad, ¿verdad? Respaldaran que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era para confirmar, ¿verdad? Que no solamente él era un maestro de palabra, sino que él traía a Dios, era Dios mismo encarnado, ¿verdad? Que él podía hacer cosas que nadie podía hacer. Por eso Nicodemo lo dijo, ¿verdad? Sabemos, dice, que tú ah, tienes una conexión especial con Dios, dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, dice, si Dios no está con él. Entonces, es bien importante eso que dijo Nicodemo. Él se dio cuenta de eso, ¿verdad? Y por eso fue a hablar con él, porque quería saber más, quería conocer más. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan, que así como Nicodemo se interesó en saber más de Dios y fue a Jesús, ¿verdad? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie le podía enseñar mejor a Nicodemo, mejor quién es Dios, que el mismo Hijo de Dios, que el mismo que había descendido del cielo. Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, vamos a ver que hay dos tipos de fe, ¿verdad? Hay dos tipos de fe que vamos a ver aquí. Aunque en realidad una no es fe, ¿verdad? Una no es fe, aunque habla de fe, de creer, pero en realidad no es fe, ¿verdad? La verdadera fe es la que cree en la palabra de Dios, es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Es la que cree en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús es, en lo que Jesús promete, ¿verdad? Entonces, sí, y hay otras personas que vamos, como vamos a ver, aunque miraban los milagros, no creían, ¿verdad? O no creían si no miraban milagros. Entonces no tenían fe prácticamente, ¿verdad? Sino que lo que ellos esperaban es primero ver para luego creer, pero en realidad no terminaban creyendo, ¿verdad? Porque vieron muchos milagros de Jesús y ni así creyeron, ¿verdad? Entonces esa no es una fe viva, ¿verdad? Es una fe que en realidad no se puede llamar fe porque no, no confían en la palabra. Y lo que pides son milagros o cosas que pueda haber, ¿verdad? Y es el contraste que vamos a ver en este capítulo, ¿verdad? Porque ya vimos en el capítulo 4, en lo que estudiamos la semana pasada, de que los samaritanos y la mujer samaritana terminaron creyendo en Jesús y no vieron ningún milagro. Simplemente creyeron porque Jesús les hizo a través de la palabra entender que ellos, aunque eran pecadores, Dios los amaba y Dios había enviado un Salvador para ellos, ¿no? Entonces pudieron entender la gracia de Dios. Y eso es bien importante, ¿no? Porque el Evangelio de Juan lo que trata de enseñar es que nosotros creamos en el Dios de la gracia, en el Dios que aunque nosotros somos imperfectos, Dios nos ama y nos quiere ayudar y quiere que nosotros salgamos adelante, ¿verdad? Aún a pesar de las carencias que tenemos y aún a pesar de nuestra falta de capacidad, el Dios que nos creó es un Dios que nos ama, ¿verdad? Y eso es lo que es la verdadera fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, vamos a ver lo que pasó en el resto del capítulo 4 del versículo 43 hasta el versículo donde termina, que es el capítulo 54. Y aquí es donde hace el segundo milagro Jesús. El segundo milagro usado por Juan. No es que sea el segundo milagro de Jesús, sino es el segundo milagro que Juan usa para su evangelio con el propósito que él tenía. Dice así el versículo 43. Después de esos 2 días que se quedó en Samaria, con esa gente supuestamente indigna, a la cual los judíos los despreciaban, los miraban de menos, que no valían la pena, ¿verdad? Que eran gente ah, ah, incrédula o que pagana, que no amaba a Dios, en fin. Así los tenían a ellos. Dice, después de estos 2 días Jesús salió de allí, o sea, de Samaria, rumbo a Galilea. Acuérdense que Judea estaba en el sur, Samaria estaba en el centro y Galilea estaba en el norte. Así que para ir del sur al norte tenían que pasar por Samaria, en medio, ¿verdad? En medio del territorio. Pero el plan de Jesús era llegar a Galilea, donde él había crecido y tenía su casa, ¿verdad? Ahí vivía.
Entonces dice, después de esos 2 días Jesús salió rumbo a Galilea. Y luego dice el verso 44, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. En otras palabras, Jesús iba a ir a su propia tierra, o sea, Galilea, donde él se había criado. Juan dice, iba a ir otra vez donde no lo reconocían, donde no le daban el crédito. Y poniendo esto en relieve, ¿por qué? Porque en Samaria, donde se consideraban que eran menos religiosos o conocían menos de Dios, ya le habían dado crédito que era el Salvador del mundo. Y ahora iba a ir a su tierra. Y Jesús dice, aunque él sabía de que ahí no le creían y lo tenían en poco, que él no era más que el hijo del carpintero, dice, bueno, de todas formas, iba a ir otra vez a su tierra, dice. Aunque ahí no le daban el valor que él tenía. Versículo 45, cuando llegó a Galilea, fue bien recibido, dice, por los galileos. Pues estos galileos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén. O sea, durante la fiesta de la Pascua. Porque a la fiesta de la Pascua iban de todos los pueblos, iban a celebrar esa fiesta en Jerusalén y se congregaban para ir al templo y todo eso, ¿verdad? Y Jesús hizo milagros en, eh, en Jerusalén. Y los de su región, los de su pueblo que estaban ahí en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, se dieron cuenta, ¿verdad? Se dieron cuenta. Y cuando él regresó a su tierra otra vez, la gente que estuvo en esa fiesta dijeron, oh, qué bueno que ya llegó aquí el que hace milagros, ¿verdad? Y dice, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí en la fiesta, ¿verdad? Pero ya llegó el tiempo de volver al pueblo, ¿verdad? Y Jesús dice el versículo 46 que la gente se alegró, pero se alegró, aunque no lo reconocían a él como el Hijo de Dios ni el Salvador del mundo, se alegró porque dijeron, ya llegó aquel que hace milagros, ¿verdad? O sea que tenían un concepto no claro de quién era Jesús, porque lo estaban viendo desde una perspectiva que no era la correcta, ¿verdad? Porque Jesús no era un milagrero, aunque hacía milagros, pero no, él no era un milagrero. Es el Salvador del mundo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, pero ellos no lo podían ver hasta ahí, ¿verdad? Por eso dice, se alegraron porque diciendo, bueno, si este de nuestro pueblo, pues es una persona importante porque lo estaban viendo de este lado como popular, ¿verdad? Como que, este es popular, ya está ahí en Jerusalén, eh, ya la gente ya saben quién es, que uno de aquí del pueblo es famoso, ¿verdad? Algo así. Pero Jesús, ese no es el propósito de que nosotros creamos en un Jesús así, ¿verdad? Y es lo que va a tratar de mostrar Juan. Y luego dice el verso 46, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. Caná de Galilea es otro pueblito que está cerca de Nazaret y donde Jesús en el capítulo 2 había convertido el agua en vino, ¿verdad? Y ahí él fue a una fiesta donde los invitaron a unas bodas y ahí se les acabó el vino, sabemos la historia, y Jesús transformó el vino, ¿verdad? Perdón, el agua en vino, pero eso nada más lo supieron sus discípulos y los que echaron el agua en las tinajas. Dice que nadie más supo eso, ese milagro. Solo sus discípulos, ¿verdad? O sea que, porque Jesús no estaba buscando hacerse famoso por hacer milagros, ¿verdad? Él lo que venía a hacer era ser una persona humilde que venía a obedecer al Padre y venía a cumplir con el plan del Padre, ¿verdad? De pagar por el pecado de toda la humanidad. Aunque eso la gente no lo sabía, ¿verdad? Pero Jesús no quería que lo vieran de la manera que por la cual él no había venido a eso. Aunque hacía milagros, pero no había venido a que lo identificaran como un milagrero. Entonces, por eso es lo que vamos a ver aquí. Dice, y otra vez volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro, de acuerdo a Juan. Había ahí, dice, un funcionario real. En otras palabras, una persona que estaba en el gobierno. Acuérdense que en esa época, en la época de Jesús,
había un gobernador que se llamaba Herodes Antipas, ¿verdad? Cuando Jesús nació, el papá de este hombre mandó matar a los niños, ¿verdad? Que habían nacido, cuando llegaron los supuestos llamados Reyes Magos, ¿verdad? Así se les conoce popularmente. Entonces, cuando llegaron, dice, Herodes se dio cuenta y le preguntaron. Pero ese Herodes murió y quedó su hijo, que también se llamaba Herodes, y se le conoce como Herodes Antipas, porque ese era su apellido, o su segundo nombre. Y dice, cuando llegaron, dice, había un funcionario real. Tal vez este era algún familiar de Herodes, de este Herodes, tal vez era un pariente, no sabemos, pero estaba allá en el gobierno, ¿verdad? Era parte del gobierno de Israel. Pero Herodes, hermanos, este Herodes y sus familiares, ellos no eran israelitas, ¿verdad? Ellos eran sumerios, eran de un pueblo que se habían aliado con Israel, y como era gente de dinero, gente de poder, habían llegado al gobierno, ¿verdad? Algo parecido a lo que pasa ahora con la gente rica, ¿eh? La gente que se asocian, ¿verdad? Y llegan al gobierno, ¿verdad? Y esta persona dice que era un funcionario real, ¿verdad? Y cuando da a entender esto, da a entender que era una persona de dinero, una persona del gobierno, una persona que estaba metida en la política, una persona y que por estar en el gobierno y aparte no ser israelita y estar gobernando ahí, lo más seguro era que no era bien apreciado por los israelitas, ¿verdad? O sea que, porque no era del pueblo de ellos, de la raza de ellos. Y para ellos era muy difícil aceptar a alguien que no es de tu raza, ¿verdad? O de tus creencias, que él sea tu gobernante. Es como que, es como que aquí en Estados Unidos pongan a un gobernante de allá del Medio Oriente o de otro país, ¿verdad? De Rusia. Imagínense, pues nadie lo va a querer. Entonces, así estaba ahí, ¿verdad? Y y este hombre trabajaba en el gobierno, dando a entender que no era una persona muy grata, no era una persona muy apreciada por los que vivían ahí, ¿verdad? Porque eran extranjeros, prácticamente. Entonces, dice aquí que este funcionario, dice, ¿dónde nos quedamos? Era funcionario real. Sí, dice el verso 46, dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo, dice, estaba enfermo en Capernaum. En otras palabras, que aunque Jesús estaba en Caná, Capernaum era un pueblo que estaba ahí como caminando, era como casi un día de camino yendo a pie, ¿verdad? Eran como unas 12 horas de camino, ¿verdad? Para llegar de Capernaum a Caná. Y Jesús estaba en Caná, pero este funcionario dice que estaba en Capernaum. O sea, había ido hasta Caná, de Capernaum había ido hasta Caná para tener un encuentro con Jesús y pedirle un favor a Jesús. Y dice el verso 47, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice, fue a su encuentro. En otras palabras, este hombre rápido se fue, dejó su casa en Capernaum y se fue a Caná, porque supo que Jesús estaba ahí. Y dice, y le suplicó, fíjese, que bajara a sanar a su hijo. Cuando dice que bajara es porque algunas ciudades, como estaban en áreas montañosas, estaban más altas que otras, ¿verdad? Cuando dice que bajara, se cree que Caná estaba en una área montañosa y Capernaum estaba cerca del mar, ¿verdad? Entonces, cerca del mar, pues la tierra está más, como sabemos, más a nivel del mar, está más baja, ¿verdad? Por eso le dice que bajara, ¿verdad? Y pero Jesús estaba allá en Caná, ¿verdad? Ya había llegado a Caná y este hombre fue desde Capernaum hasta allá, hasta Caná, y fue precisamente a buscar a Jesús, ¿verdad? Y le dice y le suplicó que bajara a sanar a su hijo.
Pero aquí lo que estamos viendo, hermanos, estamos viendo a un hombre que no es judío, un hombre que no es apreciado por, eh, por la mayoría de los israelitas, porque es extranjero, ¿verdad? Porque quizás no compartía la misma religión que ellos, ¿verdad? Sin embargo, este hombre supo de Jesús y va a buscar a Jesús, ¿verdad? Y lo que está tratando de mostrar Juan, que, que aunque no era judío, como así como la samaritana eran despreciados por los judíos, y este hombre tal, casi seguro era despreciado por los judíos, sin embargo Jesús le va a mostrar gracia, precisamente porque Él es el Salvador del mundo. Él no vino a hacer discriminación y a hacer a unos sí y a unos no. Aquí lo que Jesús está mostrando y va a mostrar es el amor de Dios, que es para todos. Y este hombre seguramente, si era un funcionario del gobierno, tal vez tenía una posición acomodada, ganaba buen dinero, tenía su buena casa, tenía sus buenos sirvientes, ¿verdad? Porque vamos a ver que tenía sirvientes, dando a entender que tenía una buena posición económica, ¿verdad? Sin embargo, lo que está tratando de mostrar Juan es que todo ser humano necesita de Dios. Lo que está mostrando aquí, tanto los judíos como los samaritanos, como este que trabajaba para el gobierno y no era judío, ¿verdad? Todos necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de mostrar Juan en su evangelio, que si a veces nosotros pensamos o se nos enseña, ¿verdad? Que si no es de nuestra religión, pues no hay que amarlo, ¿verdad? Que si no es de nuestra clase social, no hay que amarlo. Que si es un morenito, que si es un chino, que si es un de otra raza, ¿verdad? Bueno, eso, o sea, no sabemos si Dios los quiera, ¿verdad? No, lo que Juan está mostrando es que Dios es un Dios de todos y es un Dios que ama a Tu todos amor, y que es un Dios que no discrimina, ¿verdad? tu gloria para todos. Y tiene Ujú. preferidos, ¿verdad? Entonces es bien importante que entendamos eso, porque mientras no entendamos eso, estamos en tinieblas. Es lo que está tratando de mostrar Juan. Si nosotros pensamos que nosotros somos los más bonitos del universo y que somos los únicos consentidos de Dios, estamos en tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, Dios sabe que todos somos pecadores. Dios sabe que todos necesitamos su ayuda. Dios sabe que no hay uno que se haya ganado el cielo, ¿verdad? Sino que todos estamos cortos, estamos destituidos por ser pecadores. Entonces Jesús viene a mostrar a un Dios amoroso, pero es un Dios amoroso para todos, ¿verdad? Y este hombre llega y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque este hombre va a demostrar tener una fe no basada en lo que vio, ¿verdad? Sino basada vamos a ver que tiene una fe basada en la palabra de Cristo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahora, dice, que este hombre le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir, como cualquier padre que tiene un hijo grave, ¿verdad? Un hijo que está al borde de la muerte. Entonces, este hombre, pues, en su desesperación, dice que se fue desde Capernaum hasta Caná a buscar a Jesús. Y les decía, Vente conmigo, le dice, porque antes de que mi hijo se muera, ¿verdad? Imagínense la escena, imagínense la situación. Ujú. Entonces, y Jesús, cuando este hombre llegó, seguramente había gente ahí que estaba alrededor de Jesús. Y Jesús dijo algo para avergonzar a aquellos de Caná, que también eran de la región de Galilea, que, que no tenían una fe genuina, ¿verdad? Mire lo que le dice Jesús en el verso 48 a los que estaban allí en Caná, tal vez escuchándolo, platicando con él, dice, ustedes, le dice a los de Caná, nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Aquí Jesús le está diciendo de que ellos son gente que no tiene fe. ¿Por qué? Porque le está diciendo, al menos de que ustedes vean un milagro van a creer. Al menos de que ustedes vean un acto sobrenatural, tal vez van a creer, dice. Pero no es que ustedes tengan fe de que primero la fe y luego creen. O sea que Jesús lo que les da a entender es de que ellos era gente que no tenía fe, ¿verdad? Al- Porque se guiaban por su vista, se guiaban por los acontecimientos. No confiaban no tenían la fe de confiar en Dios y en la palabra de Dios, ¿verdad? En otras palabras,
Lo que Jesús le está queriendo decir, de todo lo que yo les digo, ustedes no me creen. Al menos de que yo les haga un milagro, entonces ahí van a creer. Como diciendo, no creen en mi palabra, porque ustedes están acostumbrados a que ustedes quieren ver primero para creer. Y la fe es todo lo contrario. Primero tienes que creer para luego ver la maravilla de Dios, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Que Juan está tratando de enseñar. Entonces, lo que va a quedar aquí es, sobresaliente en esta historia es de que este hombre, que no era ni judío, ¿verdad? Llega y él va a demostrar una fe sin haber visto, ¿verdad? Sin haber visto el milagro. O sea que no primero Jesús hizo el milagro y luego creyó, ¿verdad? Sino que él creyó y luego sucedió el milagro. Y es lo que vamos a mostrar aquí. Dice aquí, Jesús le dice en verso 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. O sea, en otras palabras, ustedes no tienen fe. Son gente sin fe. Verso 49. Señor, rogó el funcionario, otra vez le dijo, baja antes que muera mi hijo, ¿verdad? Como diciendo, esto urge, esto es debido a muerte. Es necesario que ya nos vayamos, le dice, porque necesito que atiendas a mi hijo, ¿no? Porque esto es debido a muerte. Y mira lo que ahora vamos a oír la palabra de Jesús. Le dijo en el verso 50, vuelve a casa, le dice, que tu hijo vive. Fíjese, vuelve a casa que tu hijo no va a morir, dice. No, esto ya no se va a morir por lo menos ahorita. Algún día se va a morir, pero ahorita no. Ahorita no es el tiempo que se va a morir. Así que vete tranquilo que tu hijo no va a morir. Tu hijo vive, le dice. No tengas miedo, le dice. Vete. Y dice el versículo, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere es que nosotros creamos en su palabra, ¿verdad? Que creamos en quién es Él, que Él no puede mentir, que Él no puede engañarnos, que todo lo que Él dijo que va a pasar eh, es verdad. Y le muestra gracia a este hombre, le muestra gracia porque Él no estaba obligado a hacerlo, ni tampoco lo iba a hacer por dinero ni por nada. Simplemente fue un acto de la bondad de Dios hacia él, de que Cristo le concediera este milagro, ¿verdad? Que su hijo tuviera vida, ¿verdad? Que siguiera viviendo. Entonces dice el versículo 50, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y esta es la verdadera fe, ¿verdad? Que nosotros podamos creer en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Y luego dice así, y se fue, dice. Este hombre creyó en lo que Jesús le dijo, que su hijo no se iba a morir y que su hijo iba a seguir viviendo. Y dice, y se fue el hombre. En otras palabras, se fue confiando de que ese Jesús que iba a hacer el viaje hasta Capernaum para sanar a su hijo, con simplemente decirle, vete tranquilo, que tu hijo vive, él creyó que esa palabra era una palabra poderosa, una palabra verdadera, que Jesús no se estaba burlando de él, ni lo estaba engañando, ni lo estaba ah, jugando con su fe, con su dolor, con su preocupación. No, él creyó de que Jesús fue honesto al decirle y que era verdad lo que Jesús le estaba diciendo. Lo creyó 100%. Por eso dice que se fue sin Jesús. O sea, Jesús se quedó en Caná y él se fue, se regresó a su casa, a su pueblo. Y luego dice el versículo 51, cuando se dirigía a su casa, o sea, ya estaba casi llegando a su casa, a Capernaum, donde él tenía a su hijo, dice su casa, dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos, eso quiere decir que era un hombre que tenía sirvientes, ¿verdad? Un hombre que tal vez ganaba tenía una muy buena posición política, económica, siendo dirigente del gobierno. Y podemos ver muchas cosas aquí, ¿verdad? Que era un hombre que aunque trabajaba en el gobierno y tal vez no era un judío, fue un hombre que pudo creer en Jesús.
en el amor de Dios y en la gracia de Dios. Entonces es bien importante porque la fe, hermanos, la fe que Juan quiere que aprendamos es no solamente creer que Dios puede hacer las cosas, sino que, Dios, que Dios las hace por gracia hacia nosotros. No es porque Él los pueda hacer, sino porque Él tiene gracia hacia nosotros. O sea, Él tiene, Él es un Dios que nos concede. No está obligado a hacerlo, pero nos concede ese favor, porque ve nuestra necesidad y se conmueve, porque es un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, es lo que está tratando de mostrar Juan, ¿verdad? Y este hombre le creyó a Jesús, dijo, no creo que Jesús me haya engañado. Y se fue confiado. Y dice el verso 51, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro. Cuando vieron que venía, vamos a darle la buena noticia, ¿verdad? Y salieron los siervos y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Como diciendo, ese tu hijo que estaba a punto de morirse ayer, que te saliste, te fuiste, pues ya, dice, gracias a Dios, ya está bien, ya está, ya se recuperó. Y entonces el versículo 52 dice, cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. ¿Verdad? Entonces el padre, dice, el padre del muchacho, este funcionario, se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. En otras palabras, pudo comprobar él de que cuando las palabras de Jesús eran verdaderas, que fueron ciertas y que lo que él le pidió se lo concedió por gracia. Jesús no tuvo ni siquiera que ir hasta allá, ¿verdad? Jesús lo sanó a larga distancia, podríamos decir, ¿verdad? Estamos viendo aquí, hermanos, el contraste de una fe que cree sin ver, porque no había visto que su hijo, o sea, no lo vio sano y luego creyó. Primero creyó y luego lo vio sano, ¿verdad? Entonces, lo que Juan está tratando de enseñar, ¿verdad? De que este hombre le llegó la luz, la luz, ¿verdad? Porque él no fue a pedirle ayuda a ninguna otra persona, ni samaritano, ni siquiera judíos, ¿verdad? De que estaban en el templo, fariseos, todo eso, sino que fue a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús lo que está tratando de mostrar Juan, que Jesús es Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces, y ahí vemos el carácter de Dios, ¿verdad? Que no lo defraudó, que le concedió ese favor gratuitamente, simplemente porque le nació a Dios a hacerlo, ¿verdad? Vio su necesidad y Dios se compadeció. Y es lo que está tratando de mostrar Juan en su evangelio, ¿verdad? Que Dios es un Dios de gracia para todos, para los israelitas, para los samaritanos y hasta para los extranjeros, aquellos que la gente desprecia, aquellos que la gente tal vez los tiene en un concepto equivocado, ¿verdad? Porque a veces pensamos de que nosotros somos mejores que tal vez que los católicos o que tal vez que los testigos de Jehová o tal vez somos mejores que los budistas o que los, qué sé yo, de cualquier otra religiones. A veces pensamos de que Dios no, eso no los quiere, ¿verdad? Y ese es vivir en tinieblas, es lo que está tratando de mostrar Juan, de que el Dios que nosotros creemos y adoramos es un Dios que ama a todos, toda la humanidad. Y esa es la verdadera luz que vino a mostrar Jesús, ¿verdad? Entonces, porque a veces tenemos muchos prejuicios, ¿verdad? Muchos prejuicios, como los tenía la gente de esa época, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que el Dios al cual realmente nosotros ah, adoramos y creemos en él, es un Dios que ama a toda la humanidad. Y por amar a toda la humanidad, también nos toca a nosotros. No es porque nosotros somos mejores, sino porque somos parte de las personas que Dios está dispuesto a darle su amor. Entonces, no es porque Dios no es un Dios que nos ame solo a nosotros, sino que Él ama a todo el mundo. Y es lo que dijeron los samaritanos. Él es el Salvador del mundo, ¿no? Y aquí Juan lo está comprobando porque está hablando de una persona que no era judía, ¿verdad? Que aunque estaba en el gobierno y seguramente lo odiaban por no ser judío, pues de todas formas Jesús no lo odiaba.
él se llegó buscando ayuda a Jesús, a Dios, ¿verdad? Y Dios le dio esa gracia, ¿verdad? Dios le dio esa bendición. Y pues él se fue creyendo, ¿verdad? De que a la persona de Jesús era una persona diferente, ¿verdad? Totalmente diferente y que podía confiar en él. Por eso lo fue a buscar. Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Entonces, esta fue, dice el versículo, y vamos a ver todo esto, lo que sigue, ¿verdad? Dice el versículo 53, dice, entonces el padre del niño, del muchacho, se dio cuenta de que precisamente esa hora, a la hora con que tuvo el encuentro con Jesús, un día antes, dice, eh, era la misma hora, dice que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y luego dice, esto que sigue, más muy, muy importante, porque esta es la verdadera fe, ¿verdad? Esta es la verdadera fe del que cree en Dios, en que cree en Cristo, dice. Así que creyó él, dice. Y luego dice, con toda su familia. Fíjese que la fe verdadera en Cristo, el que descubre a Cristo, debe de compartir esa bendición con su familia y debe de hacerle, de transmitirle que el Dios al cual él se acercó, al cual él fue a buscar, no lo defraudó, sino al contrario, lo bendijo, le dio una bendición. Y este milagro sirvió no para que ¿cómo le podía decir? No para que ellos tampoco vieron a Jesús, ¿verdad? Ni tampoco lo pidieron. Los deseaban tal vez tal vez la mamá, los hermanos de este muchacho, tal vez deseaban que su hijo, que su familiar, pues no se muriera, ¿verdad? Y no se murió. Pero el papá llegó a decirles, gracias a quien no se murió, gracias a quien él sigue vivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está tratando de mostrar Juan, de que una fe verdadera es una fe que cree sin ver, cree antes de ver el milagro, cree confiando en la gracia de Dios, cree de que Dios es un Dios que no me va a rechazar su gracia y su amor, ¿verdad? Porque yo tal vez no soy de la religión judía o de la religión tal o de tal raza o qué sé yo, o porque tal vez la gente a mí me odia por mi posición, pero eso no quiere decir que Dios me odia. Y aquí es lo que está comprobando, ¿verdad? Lo está comprobando aquí este hombre porque este hombre seguramente le transmitió a su familia de que ese Dios en el cual creyó y fue a buscar, que es Jesús, ¿verdad? Primeramente no lo rechazó, y segundo, lo bendijo, ¿verdad? A pesar de lo que él tal vez imaginaba, tal vez pensaba de que, oh, Jesús tal vez no me va a querer venir a ayudar, porque a veces el ser humano tiene sus dudas, ¿verdad? Duda de su Ujú. fe, ¿no? Pero lo bonito, hermanos, lo bonito es de que nosotros, aún como cristianos, no tenemos una fe perfecta, ¿verdad? Ujú. Creemos en Dios, pero a veces tenemos nuestras dudas, ¿verdad? A veces tenemos nuestras dudas. A veces decimos, ay, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué Dios ah, como que, como que Dios está obligado a darnos todo lo que querramos, ¿verdad? Y a veces caemos en esa trampa, ¿verdad? Y debemos de confiar en Dios y en su palabra, porque es el propósito de este capítulo, ¿verdad? De que la mujer samaritana creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ella le preguntó, le dijo a Jesús, nosotros estamos esperando a un Mesías, dice, que seguro nos han dicho que va a venir. Y cuando Él venga, nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dijo, ese que tú estás esperando soy yo, le dijo. Y dice que eso hizo que la mujer saliera a decirle al pueblo, ¿no? A los del pueblo que había tenido un encuentro con una persona, ¿verdad? Y eso hizo que Jesús lo quisieron oír, los samaritanos. Por eso lo invitaron a quedarse. Y esos 2 días Jesús aprovechó para hablarles del reino de Dios, del amor de Dios. Y luego ellos llegaron a la conclusión y dijeron, verdaderamente, Él es el Salvador del mundo. Porque Él trae un mensaje de salvación, no un mensaje de odio, no un mensaje de rechazo, no un mensaje de juicio, sino trae un mensaje de amor, ¿verdad?
Y ese es lo que está tratando de mostrar Juan, ¿no? En su evangelio. Y este segundo milagro, ¿no? Ah, no lo vieron los de Caná, no lo vieron los de Caná, solamente lo supieron el funcionario que fue, su familia que luego se los comentó, y los siervos que también se habrán enterado, ¿verdad? Porque estaban en su casa, ¿verdad? Porque seguramente él le habrá explicado de quién fue Jesús, cómo es que todo lo que pasó, ¿verdad? Y el caso, hermanos, es de que la gente de Caná no lo supo. Fue algo muy, muy familiar, muy personal entre este personaje y Jesús, ¿verdad? Y los resultados los podemos ver porque este personaje después dice que les habló a su familia y creyeron que Jesús era quien, quien es, ¿verdad? Porque no Jesús, Jesús no era alguien que nada más era algo temporal, ¿verdad? No, Jesús seguramente él se dio cuenta de que más adelante cuando Jesús murió, resucitó, ellos se dieron cuenta que Jesús era realmente quien era, ¿no? Y eso es lo bonito de este Evangelio de Juan, ¿verdad? Porque estas señales, estos milagros que escogió Juan, son para hacer un contraste entre aquellos que se acercan a Dios con humildad, porque este hombre se acercó con humildad, ah, pidiendo, suplicándole a Jesús que lo ayudara. Y podemos por otro lado ver la gracia de Jesús, la gracia de Dios, que no le negó el favor. Y es más, Jesús no tuvo ni que ir, ¿verdad? Sino que le dijo, ve, confía, le dijo, tranquilo, ve a tu casa que tu hijo vive, le dice. En otras palabras, podemos ver que la fe, la verdadera fe, nunca va a ser defraudada por Dios, ¿verdad? Nunca va a ser defraudada por Dios, porque podemos confiar en un Dios que ama a todos, ¿verdad? Que ama a todos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque en el mundo cristiano, en el mundo religioso y en el mundo no cristiano, pero también religioso, podemos ver cómo los musulmanes y los judíos no se aman. Desde hace siglos están en guerra, están matando, y venganza y sobre venganza y y ahí se mete supuestamente los cristianos a tratar de apaciguar la cosa, ¿verdad? Pero en realidad, además, no podemos ver que el hombre pueda realmente solucionar los problemas del mundo, al menos que nosotros aprendamos a hacer tener un carácter como el de Dios, que podamos amar a cualquiera, que podamos, no importa de qué religión sea, ¿no? Lo que necesitamos entender es de que Dios los ama a todos y que Cristo murió por todos, ¿no? Y a veces no podemos entender hasta qué magnitud llega eso, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? Porque primero nosotros vemos el defecto de la persona. Es que cómo Dios lo va a amar si tiene ese defecto. Es que todos tenemos defectos. Si Dios se pusiera a ver los defectos de cada quien, pues no amaría a ninguno, ¿no? Pero como Dios es un Dios que su amor sobrepasa, Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice. Entonces, donde hay mucho pecado, el amor de Dios es capaz de sobrepasarlo, ¿no? En otras palabras, tenemos que entender que la gracia donde nosotros estamos, eh, es una bendición que podamos entender eso. Nuestra denominación se llama comunión de gracia, ¿no? Porque podemos tener comunión, podemos convivir con Dios a pesar de ser pecadores, por gracia, ¿no? Amén. Esa es la bendición y ese es el mensaje que debemos transmitir, ¿verdad? Porque es el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Porque muchos tenemos, no sé, ¿verdad? Pero a veces vemos como que los de otras iglesias o los de otras denominaciones, aunque tengan una teología diferente y tal vez no estén en lo correcto 100%, pero aún así Dios los ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos imperfectos, que no conocemos todo. Dice Pablo, si yo tuviera todo el conocimiento, dice, Pablo no tenía todo el conocimiento, él está hablando supuestamente o hipotéticamente. Si yo hablara lenguas y ángel, no lo hablaba, simplemente está hablando de una supuesta cosa, ¿verdad? Si yo tuviera esto y no tengo amor, dice, ¿de qué sirve? Dice, de nada.
Y eso es lo que es el mensaje de Juan, ¿verdad? Que es el mensaje del Evangelio también, ¿verdad? De que nosotros no podemos discriminar, porque si discriminamos estamos en tinieblas. No podemos decir yo soy mejor que fulano, soy mejor que sotano, ¿verdad? Porque no es así. El único que es mejor que todos es Cristo. Es el único. Entonces los demás, pues todos estamos, dice, cortos, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria y la perfección de Dios. Pero dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, este es el segundo milagro, ¿verdad? Y pudimos ver cómo es que, a pesar de lo que los de Caná se alegraron porque Jesús había llegado allá, ¿verdad? En Galilea y todo eso. Y ellos tal vez estaban pensando, seguramente aquí le vamos a pedir que haga los milagros que hizo en Jerusalén. Vamos a ver si aquí los hace, ¿verdad? Cuando en realidad ellos no podían ver más allá, ¿verdad? No podían desarrollar una fe verdadera en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es bien importante creer en la palabra. Muchas iglesias ahorita lo que están promueven son los milagros. Vente aquí, para de sufrir, ¿verdad? Y aquí te vamos a convencer de que esta es la iglesia verdadera, porque aquí vas a parar de sufrir. Están enfocados en el milagro y no en la palabra de Dios, no en la palabra de Cristo. Ujú, Y eso es bien, y eso le pasaba al mismo Jesús. Él mismo le ujú. decía, ¿ustedes no creen? Si no ven un milagro. Ven. Entonces, y cuando Jesús dice que lo estaban buscando ahí, les multiplicó los panes, ¿verdad? Había más de 5,000, dice, hombres, mujeres y niños. Multiplicó la comida. Al día siguiente ya lo estaban esperando. Y dice Jesús, ustedes me están buscando, no por la palabra, les dijo, sino porque comieron y se llenaron. Dice. Como diciendo, hoy nos van a dar otra vez lonche gratis, ¿verdad? Entonces, los milagros, hermanos, no desarrollan fe, no desarrollan fe. Lo que desarrolla fe es la palabra de Dios, porque creemos sin ver. Eso es fe, creer sin ver. El milagro lo que crea es sensación. Es qué bonito, qué bueno, pero no desarrolla fe. Lo que desarrolla fe es creer en la palabra, sin ver. Como dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que no se ve. Dice. En otras palabras, que creer en la promesa de Dios, aunque no haya llegado, pero saber que va a llegar. Esa es la verdadera fe. Entonces, pero también, como estamos viendo ahora, tiene que estar centrada en un Dios de amor por todos, porque tanto los judíos como los samaritanos, como los galileos, todos estaban en tinieblas, todos necesitaban la luz del mundo, que es Jesús, ¿verdad? Igual nosotros. Y mientras no lo entendamos, pues vamos a seguir en tinieblas. Espero que esta clase nos haya ayudado y si tienen preguntas, pues con mucho gusto podemos platicar, podemos dialogar y ustedes también pueden opinar, ¿verdad? Vamos a terminar la grabación y vamos a, a dejar tiempo para preguntas, para comentarios, a ver qué entendieron, a ver qué les gustó, qué no les gustó, si algo les iluminó la palabra, en fin. De mi parte, que Dios me los bendiga y vamos a terminar la grabación, pero se pueden quedar ahí para comentar. Bendiciones.